Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. El domingo pasado, con el bautismo del Señor, terminamos las celebraciones del tiempo litúrgico de Navidad. Y con este domingo comenzamos el tiempo ordinario, que se llama, que tiene dos fases. Una que va desde el lunes después del bautismo del Señor hasta el martes anterior al miércoles de ceniza, que comienza la Cuaresma. Y la segunda que va desde el lunes después de Pentecostés hasta el sábado siguiente a Cristo Rey, porque el domingo siguiente comienza el Adviento. El tiempo ordinario del año se llama así porque en él no celebramos los momentos fuertes de la historia de la salvación, como el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua. En el tiempo litúrgico llamado ordinario celebramos, en cambio, el misterio global de Jesucristo en su vida pública. Y paso a paso iremos escuchando su enseñanza de revelación y de salvación a través de obras y de palabras. Pues bien, este domingo encontramos a Jesús al comienzo de su vida pública. Es Juan el Bautista el que muestra la presencia de Cristo en el mundo. Indicando a Jesús de Nazaret, el Bautista dice que al pueblo que ha llegado el Mesías, el Redentor, el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Y el dedo de Juan nos indica el corazón mismo del misterio de Cristo. La indicación de Juan Bautista, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo, es una profesión de fe, que llega al final de su misión de precursor del Bautista y al comienzo de la actividad mesiánica de Jesús. Y esa misma indicación de Juan Bautista es muy familiar a todos los católicos practicantes, porque antes de la comunión en la Eucaristía, el sacerdote muestra el cuerpo eucarístico de Cristo y repetimos las mismas palabras que el Bautista cuando profesa la fe en Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con las palabras y con la imagen del Cordero de Dios reconocemos explícitamente que Jesús, muerto y resucitado, es el Salvador del mundo, es la fuente de la vida, es el que nos da el Espíritu Santo, es el que se ofrece en la cruz como víctima de expiación por nuestros pecados para rescatarnos del pecado y de la muerte a nosotros, a toda la humanidad, y reconciliarnos así con Dios. ¿Pero qué significa Cordero de Dios? Para los hebreos que lo escuchaban, evocaba toda la historia de la alianza, porque en esas palabras de Juan Bautista se evocan sobre todo dos figuras, pero que nosotros no las conocemos bien, vamos a hablar de ello. Pero son primarias y centrales en el Antiguo Testamento, la figura del siervo de Yahvé y la figura del Cordero Pascual. En la lengua que hablaba Jesús en Palestina en aquel momento, el arameo, se usaba el mismo vocablo, taliah, para decir siervo y para decir cordero. La primera figura que evoca Juan Bautista, diciendo este es el Cordero de Dios, es la del siervo de Yahvé, que es una figura que domina todo el Antiguo Testamento, sobre todo a partir del libro de Isaías, el gran profeta que vivió en el siglo VIII. En la segunda parte de su libro están los 4 cantos del siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé es el que expía los pecados con su muerte y es glorificado por Dios. Y estos 4 cantos líricos tienen un grandísimo valor profético mesiánico y son como un preanuncio de Cristo. De hecho, la primera lectura de hoy, de este domingo, nos presenta el segundo de esos cantos de Isaías. Pero la segunda gran figura que evoca directamente esta designación de Juan Bautista, como Jesús como Cordero de Dios, es la del Cordero Pascual, que era una imagen muy familiar a los hebreos de su tiempo, porque todos los años celebraban la Pascua con el rito del Cordero que se comía para recordar el que comieron sus antepasados antes de salir de Egipto. Era reevocar los hechos históricos de una inmensa importancia cuando Dios les liberó de la esclavitud y el paso prodigioso a través del Mar Rojo y la alianza que estipula en el Sinaí Dios con su pueblo y finalmente la entrada en la tierra prometida. De hecho, en el mundo judío cada día, por la mañana y por la tarde, se inmolaban 2 corderos en el templo para recordar esto. La celebración de la Pascua, que estaba indisolublemente unida a comer el cordero, constituía para todo hebreo, para toda familia judía, un momento fuerte para revivir estos acontecimientos históricos y salvadores del pasado. Pues cuando Juan Bautista dice este es el Cordero, el verdadero Cordero de Dios,
lo presenta así, quiere decir que es el verdadero cordero de expiación de los pecados del pueblo. Precisamente en la muerte sangrienta en la cruz de Jesús, el evangelista San Juan lee la realización de esa prescripción ritual de que había que inmolar el cordero pascual. Lo más importante que subraya es que en esa designación de Juan Bautista y de toda la cristología de San Juan, que son estas dos figuras mesiánicas, el siervo sufriente y el cordero pascual, se funden en una realidad única, en la persona de Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Demos un paso, viendo las indicaciones del Evangelio de hoy. El testimonio que Juan Bautista da sobre Jesús y sobre sí mismo es como una prefiguración del camino de fe hacia el misterio global del Señor. En un cierto sentido, de una manera emblemática, se está hablando del camino que todos los creyentes tenemos que hacer hacia el conocimiento del misterio de Dios que se realiza en el Cristo. Juan dice de Jesús: yo no lo conocía. No es que no conociera para nada a Jesús de Nazaret, eran parientes, las mamás eran primas, Isabel y María. ¿Pero qué significa yo no lo conocía? Es que de Jesús de Nazaret, Juan Bautista conocía los rasgos físicos, conocía su origen, lugar de nacimiento, pero no sabía todavía quién era verdaderamente. ¿Quién era aquel que, aunque vino antes que él, pasó delante de él, como dice Juan? Él era bien consciente de que no era el Mesías esperado, y él dirige su misión de precursor y de bautista, de bautizador, para preparar al pueblo y para hacer conocer al Mesías al pueblo de Israel. Pues en el bautismo de Jesús, en esa gran manifestación de Dios en las aguas del río Jordán, Juan Bautista descubre la verdadera identidad de Jesús de Nazaret. Bajo la revelación de Dios que lo había enviado a bautizar con agua y en la iluminación del Espíritu Santo, Juan Bautista reconoce el misterio escondido de Jesús de Nazaret. Él es, sobre todo, el Cordero de Dios. Es aquel que lleva sobre sí el pecado del mundo. Lo que Juan nos viene a decir es que Jesús no es simplemente un enviado de Dios cualquiera, como eran los profetas, sino que su origen es superior al origen del mismo Juan. Detrás de mí viene un hombre que ha pasado delante de mí porque existía antes que yo. El testimonio de Juan el Bautista subraya esa superioridad de Jesús respecto a todos los profetas. El Espíritu de Dios no solo desciende sobre Jesús, sino que, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, el mismo Espíritu se posa sobre Jesús y se queda siempre con él. Precisamente porque el Espíritu Santo reposa establemente sobre Jesús, él podrá comunicarlo a los hombres con un bautismo nuevo, ya no con agua, sino con el Espíritu Santo. Y la humanidad es regenerada por la fuerza innovadora y santificadora del Espíritu de Dios. Pero el hecho de que Jesús sea el que bautiza con Espíritu Santo, que dice Juan, define su misión y su obra como verdadero Mesías de Israel y del mundo. El testimonio fundamental de Juan Bautista comienza, por lo tanto, reconociendo que Jesús es el Cordero de Dios, que es el Mesías sufriente, y va caminando descubriendo que Él es el que trae el Espíritu Santo, y culmina con este testimonio explícito de Jesús como Hijo de Dios. Yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Que así termina el Evangelio de hoy. También Juan Bautista llega a ser creyente en el misterio profundo de Cristo Jesús. Su experiencia del encuentro con Cristo pasa progresivamente y dinámicamente de un no conocer plenamente quién era al conocimiento pleno. De la luminosidad y de la certeza de la fe nace el testimonio, que a su vez se hace anuncio de Jesucristo al mundo. Pues ese misterio de San Juan se realiza también en nuestros días en el mundo. Ya lo decían los padres de la Iglesia, Orígenes, por ejemplo. De hecho, ese testimonio solemne del Bautista es un ejemplo también para nuestro camino concreto de fe.
Y esto nos alegra y nos da confianza a nosotros cristianos modernos. ¿Cuántas veces entre nosotros hay dudas, perplejidades, estamos desorientados? También nosotros, como Juan el Bautista, estamos en un camino de crecimiento en la fe. Pues en este domingo podemos pedirle al Señor que infunda abundantemente su Espíritu para que crezca también nuestra fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el único Redentor del hombre. Y este madurar en la fe debe ir llevándonos a seguir en el tiempo y en la historia, continuar la misma misión de Juan el Bautista, de los apóstoles y de la iglesia misionera. Y entonces esto nos empujará a trabajar también con el testimonio de nuestra vida, de nuestra palabra, de la caridad, porque Jesucristo, para que el Hijo de Dios, Jesucristo, sea hecho conocer al mundo entero. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.